Ya, el Jacobs está, bueno, está presentado por el Canelo y está en 4 fases. La primera fase, que es la posición en guardia, que es el movimiento bilateral. Tenemos en flexión de codo la osteocinemática en plano sagital. El eje es lateromedial, la dirección es anterior craneal y el movimiento es angular. La artrocinemática es K2 y la cinética es el deltoides anterior, coracobraquial, supraespinoso y bíceps braquial. El segundo, que es la flexión de codo, la osteocinemática es de plano sagital, es el eje lateromedial. La dirección es posterior craneal, el movimiento es angular, la artrocinemática es K1, la cinética es bíceps braquial, braquial anterior, supinador largo, radial externo, primero y segundo, y el pronador redondo. El tercero es la abducción. La osteocinemática es de plano coronal, el eje antero-posterior, la dirección es anterior, el movimiento es de deslizamiento, la artrocinemática es K1, la cinética es dorsal ancho, deltoides lateral, supraespinoso y los serratos. La protracción de escápula, la osteocinemática en tiempo 1 es el plano coronal, eje latero-lateral, la dirección es lateral y el movimiento es de deslizamiento. La artrocinemática es K1, la cinética es pectoral menor trapecio y los serratos. En el tiempo 2, el plano es sagital, el eje es antero-posterior, la dirección es anterior, el movimiento es deslizamiento, artrocinemática es K1 y la cinética es dorsal ancho y romboides. Bueno, para el siguiente movimiento, que es una flexión de los metacarpofalángicas, en osteocinemática tenemos un plano transversal, un eje longitudinal, una dirección acaudal, un movimiento angular, y la artrocinemática es K1, y cinética los lumbricales y los interóseos. El siguiente es la flexión del pulgar. En esta, la osteocinemática muestra un plano sagital, un eje laterolateral, dirección caudal y un movimiento angular. La artrocinemática es K2 y la cinética son los oponentes del pulgar, flexores del pulgar y los interóseos. Para la fase 2, que viene siendo el primer golpe, tenemos la flexión de codo bilateral, su osteocinemática en un plano sagital, su eje lateromedial, la dirección del movimiento es posterior y craneal, el movimiento es angular y la artrocinemática es K1. De cinética tenemos lo que es el bíceps braquial, el braquial anterior, el supinador largo, radial externo 1 y 2 y el pronador redondo. Para la abducción bilateral, la osteocinemática tenemos un plano coronal, un eje anteroposterior, la dirección del movimiento es anterior y el movimiento es desplazamiento. La artrocinemática tenemos que es K1 y de cinética tenemos que es dorsal ancho, deltoides lateral, supraespinoso y serrato. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, el siguiente es la flexión de hombro y la osteocinemática es en el plano sagital, el eje transversal, la dirección craneal, el movimiento angular. La artrocinemática es K2 y la cinética es el deltoides anterior, el bíceps braquial, supraespinoso, pectoral mayor y el coracobraquial. El siguiente es
la extensión de codo. La osteocinemática es en el plano sagital, el eje transversal, la dirección anterior caudal y el movimiento es angular. La artrocinemática es K1 y la cinética es el supinador, bíceps braquial y el anconio. El siguiente es la rotación de hombro interna. La osteocinemática es en el plano transversal, el eje longitudinal, la dirección craneal caudal y el movimiento es rotación. La artrocinemática es K2 y la cinética es el deltoides. El siguiente es la pronación y la osteocinemática es el plano coronal, el eje anteroposterior, la dirección es craneal caudal, el movimiento translatorio y la artrocinemática es K2. La cinética es el pronador redondo y el pronador cuadrado. El siguiente es la protracción escapular. En el tiempo 2 es en el plano sagital, el eje anteroposterior, la dirección anterior y el movimiento es deslizamiento. La artrocinemática es K1 y la cinética es el dorsal ancho y el romboides. En el tiempo 1, el plano es coronal, el eje laterolateral, la dirección lateral y el movimiento es deslizamiento. La artrocinemática es K1 y la cinética es el pectoral menor, trapecio y los serratos. Flexión de metacarpofalángicas. Osteocinemática. El plano es transversal, el eje longitudinal, la dirección es caudal, el movimiento angular. La artrocinemática es K1, la cinética son los lumbricales y los interóseos. Flexión del pulgar. Osteocinemática, plano sagital, eje laterolateral, dirección caudal, movimiento angular, artrocinemática K2. La cinética es oponente del pulgar, flexores del pulgar e interóseos. Para la fase 3, segundo golpe, cross, ipsilateral derecho. Flexión de codo. Osteocinemática, plano sagital, eje lateromedial, dirección posterior craneal, movimiento angular, artrocinemática K1, cinética bíceps braquial, braquial anterior, supinador largo, radial externa 1 y 2 y pronador redondo. Abducción. Osteocinemática, plano coronal, eje anteroposterior, dirección anterior, movimiento deslizamiento, artrocinemática K1, cinética dorsal ancho, deltoides lateral, supraespinoso y serratos. El siguiente movimiento es una flexión de hombro. La osteocinemática, tenemos el plano sagital, un eje transversal, la dirección del movimiento es hacia craneal y es un movimiento angular. La artrocinemática es K2 y la cinética consta del deltoides anterior, el bíceps braquial, supraespinoso, pectoral mayor y el coracobraquial. Como siguiente movimiento tenemos una extensión de codo. La osteocinemática es plano sagital, eje transversal, dirección del movimiento anterior y caudal y es un movimiento angular. Artrocinemática K1 y la cinética es un supinador, bíceps braquial y el anconio. Le sigue la rotación de hombro interna, osteocinemática, plano transversal, eje longitudinal, la dirección del movimiento es craneal y caudal y es un movimiento de rotación. La artrocinemática es K2 y la cinética es el deltoides. El siguiente movimiento es la pronación, osteocinemática, plano coronal, eje anteroposterior, dirección del movimiento craneal y caudal, cráneo caudal. El movimiento es traslatorio, artrocinemática K2 y la cinética pronador redondo y pronador cuadrado.
siguiente es la protracción escapular. La osteocinética es el tipo 2, que tiene el plano lateral, el eje anterior, la dirección anterior, la artrocinética, A ver. La cinética es dorsal ancho, romboides. La osteocinemática tiempo 1 tiene plano coronal, eje lateral, dirección lateral y movimiento deslizamiento. La artrocinemática es K1. La cinética es pectoral menor, trapecio y serratos. La flexión de metacarpofalángica bilateral tiene como osteocinemática plano transversal, eje longitudinal, dirección caudal y movimiento angular. La artrocinemática es K1. La cinética es lumbricales y interóseos. Después sigue la flexión del pulgar, que tiene como osteocinemática el plano sagital, el eje lateral, la dirección caudal y el movimiento angular. La artrocinemática es K2 y la cinética es oponiente del pulgar, flexiones del pulgar y los interóseos.